Bueno, mi nombre es Cristian Albeiro Torres Valderrama y esta es la exposición del parcial número 1 de estadística descriptiva. Bueno, primero, ¿cómo editar ecuaciones en Excel? Para esto debemos tener una ecuación insertada, lo cual lo podemos hacer en la pestaña de insertar, nos va a aparecer la barra de herramientas y en la parte superior derecha encontraremos ecuación o símbolo. Después de esto, pues con solo hacer clic se nos insertará la ecuación y de ahí en adelante solo es darle doble clic para poder editarla con sus diferentes símbolos, fracción, índice radical, integral, lo que necesitemos añadir y digamos que por alguna ocasión se cambia otra cosa y necesitemos editar esta ecuación, para esto debemos darle clic en la ecuación y arriba en la pestaña donde dice ecuación, valga la redundancia, ya nos permitirá ver más símbolos que podamos hacer para editar esta ecuación o simplemente dándole doble clic y pues ya podremos escribir más cosas. Vale, ¿cómo identificar una variable que interfiere en un estudio? Una variable pues se puede expresar como pues, digamos que esas características o atributos que tienen en común aquellos sujetos que están en una investigación o en este caso haciendo algo en la parte estadística. También podemos verla como aquella característica que estamos midiendo. Entonces, digamos que para identificar las variables tenemos que ubicarlas en el tiempo y pues notar si es una variable independiente y pues que se presenta antes de presentar la variable dependiente. También debemos tener muy en cuenta que se puede categorizar siendo cualitativa, cuantitativa y pues así dándole una forma a nuestra investigación. Vale, continuamos con cómo crear una tabla de frecuencias. Para crear una tabla de frecuencias se debe tener lo siguiente. Primero debemos tener, digamos que esos datos iniciales que se deben descubrir por medio de los datos que nos dieron originalmente, como hallar el número de total de elementos en el estudio, pues ya que se represente como n, establecer las categorías o también lo podemos llamar la marca. Digamos que en esto también se puede decir que ningún dato debe pertenecer a dos categorías y ningún dato puede quedar sin categoría. Entonces debemos tener muy en cuenta esto. Después se halla la frecuencia absoluta, se halla la frecuencia absoluta acumulada, se halla la frecuencia absoluta relativa, con esto también la relativa acumulada, las frecuencias porcentuales y por último digamos que se hallan las frecuencias porcentuales acumuladas. Todo esto se utiliza también sacando los límites inferiores y límites superiores de aquellos datos que nos dieron, como pues en el ejemplo grupal eran 70 datos. ¿Cómo interpretar las frecuencias mayor que y menor que? Las frecuencias mayor que y menor que pueden ser obtenidas desde la tabla de frecuencias y pues con la finalidad de obtener ese conocimiento de las diferentes observaciones que pueden estar por encima o por debajo de unos datos específicos. Estas se grafican principalmente como ojivas y pueden ser ojiva mayor que y ojiva menor que, como se muestra en el ejemplo en una recta de X y Y prácticamente. ¿Cómo hacer gráficos para datos cualitativos? Como se informa en la pregunta, pues estos se realizan junto con esos datos cualitativos originales que se obtienen y se hacen por medio de diferentes técnicas de graficación, como pueden ser diagramas de barras, que pueden ser como una recta de X y Y, pues digamos que se ponen frecuencias o las características. Se puede hacer por diagramas de sectores, que ya es como una tortica, podemos decirlo así, y lo separamos y pues se puede hacer como pictogramas que ya pues se tiene en cuenta tamaños y se separan categorías. Ahora, ¿cómo graficar datos cuantitativos? Para estos también son utilizados los datos obtenidos originalmente, pero también se grafican teniendo en cuenta la tabla de frecuencias, como por ejemplo, digamos, ahí se grafican marcando los diferentes puntos en los que se muestran diferentes intervalos en la tabla de frecuencias, como en las ojivas de mayor que y menor que, en el polígono y como en el histograma. Prácticamente son rectas en ejes de X y Y, pero se marcan esos puntos para trazar diferentes líneas y crear una buena gráfica. Vale, ya para terminar, ¿cómo interpretar los valores presentados en arreglo tabular utilizando los datos en forma original? Vale, para poder, digamos que hacer esto se deben tener en cuenta varias características como comprender columnas, identificar filas, leer datos, tener las unidades de medida, digamos que se deben realizar diferentes comparaciones, contextualizar los datos y ya después es poder extraer esas conclusiones para poder darle un buen análisis a estas diferentes tablas. Esta sería toda la presentación. Muchas gracias.